Segunda parte del análisis del juego de Real Madrid. En esta ocasión nos vamos a centrar en el aspecto táctico y además vamos a aportar la solución a los problemas actuales, que no es mía, que es que ya la encontró ni más ni menos que el propio Carlo Ancelotti. Vamos a ver. Hola a todos, estamos de vuelta en este repaso al juego del Real Madrid, a este análisis del bajón futbolístico que hemos tenido en los últimos mes y medio, 2 meses, podríamos decir casi que 2024, con la salvedad de ese partido de la final de la Supercopa contra el Barcelona y de Liga contra el Girona, que fue espectacular, pero si quitamos esos dos partidos, el juego del equipo ha sido regular, malo o muy malo, como el otro día contra el Leipzig, y hicimos un primer vídeo donde expusimos pues algunos primeros síntomas, ¿no? Uno expuesto por Carlo, que hablaba específicamente de los partidos de eliminatoria, de esa mala actitud cuando llevamos un resultado positivo de la ida. Sobre todo el vídeo se centró en el segundo aspecto, que es una evidencia, y es que el equipo físicamente pues, está en un bache, provocado posiblemente por un desajuste a raíz de la plaga de lesiones que hemos sufrido. No ya propiamente solo por la plaga de lesiones, sino por las consecuencias que ha generado, es decir, por la carga de minutos que ha provocado que aquellos que no se han lesionado, pues que lleven una barbaridad de tiempo jugado, y luego por aquellos que habiéndose lesionado han vuelto hace poco y no están todavía pues, en la forma conveniente, de tal forma que hay muchos jugadores del once titular presumible pues que no están en las condiciones más óptimas. Pero eso era un aspecto. Ahora vamos a centrarnos en el aspecto táctico, que para mí es el principal. Es el principal aspecto que está influyendo en el mal juego de Real Madrid. Vamos a ver, ¿qué pasó el otro día con el Leipzig? ¿Qué es lo que ha pasado en otros muchos partidos en este tramo de 2024? Jugamos de tal modo. Aquí lo tenemos, esta es la alineación que dispuso Carlo en el partido de Champions. Y bueno, nos sorprendía que Valverde jugara de extremo, pero lo cierto es que Valverde ha jugado muchas veces de extremo. Nos sorprendía que Tchouaméni jugara de interior, que sí que lo ha hecho menos. Tchouaméni es un mediocentro, pero no era la causa mayor. El sistema este de rombo nos está haciendo mucho daño. Este 4-3-3, si entendemos que están el mediocentro y los dos interiores por un lado y el mediapunta y los dos delanteros por otro, o bien un 4-4-2 con los cuatro del medio en rombo, ¿no? ¿Por qué nos hace tanto daño? Vamos a ver. Fijaos lo siguiente. El Madrid ya salió, Carlo, obsesionado contra el Leipzig por esto. Con este sistema nos hace muchísimo daño aquí, en estas áreas que hay a las espaldas del medio centro y de los interiores. ¿Vale? Se generan unos espacios aquí, tanto a un lado como a otro, que si tienes los jugadores idóneos puedes hacer muchísimo daño. El Leipzig lo sabía y nos puso ahí a dos jugadores aptos, muy aptos para ese tipo de juego, como son Dani Olmo por la derecha y Xavi Simons por la izquierda. Estuvieron machacando la espalda de nuestro medio campo, sobre todo en la segunda parte, porque ¿qué pasaba? Que Ancelotti lo sabía. Hubo un partido, por ejemplo, yo me recuerdo de la Real Sociedad. Brais Méndez nos machacó ese lado izquierdo, bueno, en ese espacio que conforma ese triángulo. Y con Cubo, no sé si os acordáis, con Cubo percutiendo por banda y Brais atacando ese espacio, nos volvieron locos. Bueno, pues un poco eso pasó con el Leipzig en la segunda parte, porque se decía que en la primera, Ancelotti, que ya sabía que tenía esa debilidad con ese sistema, lo que hizo fue retrasar su medular, juntarla mucho a la defensa para que no hubiera ese espacio. Funcionó en la primera parte, pero ¿qué pasó? Pasó esto. Pasó que, como podéis ver, se generó un espacio enorme, enorme entre líneas, entre el medio campo y la delantera. Propiamente no jugamos con bloque bajo más que algunas fases. De la primera parte yo diría que ninguna. Fue un bloque medio, pero daba igual. Apliquemos esto. El boquete se seguía produciendo, ¿de acuerdo? No hubo un equipo compacto, no hubo mucha separación entre unos y otros,
Y bueno, cuando Bellingham tenía que bajar para recibir, lo que sucedía era que no había nadie en ataque, no había nadie que pudiera atacar. Nos encontramos, es decir, o Bellingham estaba abajo en el medio campo, y eso también lo vimos muchas veces. Entonces, habían dos islas en las dos bandas que atacaban solos, como tantas veces ocurrió, por ejemplo, el año pasado, cuando Benzema no podía acompañar a Vinicius en la carrera, y entonces era solo Vinicius contra el mundo, o Rodrigo solo contra el mundo, pues o bien Bellingham se retrasaba, aquí lo vemos, volvemos al anterior, o bien Bellingham se tiraba para atrás, recibir y entrar en juego, y entonces quedaban esas dos islas, que son el brasileño y el uruguayo, o bien lo que pasaba era esto, dos líneas de 4 jugadores, pues rodeando a los dos extremos, en este caso eran Vinicius y Valverde, y a Bellingham, con una distancia muy grande. Ya era muy difícil que luego entre ellos pudiera salir algo positivo de esa situación. Atacamos con muy pocos jugadores. Teníamos mucho miedo a estos jugadores que os comentaba, que estaban atacando la espalda de del centro de campo, y los laterales no subían. Esta era la situación que se produjo el otro día, pero esta es la situación que se ha dado tantas y tantas veces que hemos jugado con este sistema a lo largo de este año. Pero como os digo, esto ya ha pasado a lo largo de la temporada. Y Ancelotti lo arregló, y además con mucha brillantez. El italiano se está encontrando continuamente handicaps, y hay que decir que tácticamente los ha resuelto muy bien. ¿Por qué luego ha dado ese paso atrás con el retorno del 4-3-3? Es otra cosa a analizar, que igual tienen alguna respuesta, ¿eh? Pero vamos a ver qué es lo que pasó desde el principio de la temporada. ¿Por qué os digo que Ancelotti fue resolviendo esos problemas, inclusive este del 4-3-3 en rombo? Así empezamos la temporada, no sé si lo recordáis. Era ese 4-3-3 con Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Como veis, Vinicius y Rodrigo, partido de Bilbao, no sé si os acordáis, pero los sucesivos, también en Almería. Vinicius y Rodrigo juegan muy centrados, posiblemente a 10 metros de la banda. Vinicius muy lejos de la banda, también Rodrigo, que está más acostumbrado, y un Bellingham que actuaba de media punta. El 4-3-3 no es que sea de por sí un sistema malo, ningún sistema es malo. Será malo en función de qué jugadores tienes y de cómo dispones al equipo a ejecutar ese sistema. Pero la cuestión es que aquí, como convendréis, y como ya veíamos en ese momento, los brasileños no eran los jugadores más aptos para jugar los dos tan pegados por dentro. ¿Qué sucedió? El partido de Bilbao, que fue el primer partido que jugamos con este sistema, fue bastante bueno por una cuestión. El equipo no se quedó atrás ni se quedó en bloque medio. Lo que hicimos fue una presión feroz. La presión era tan bestial, la de Real Madrid, que recuperábamos y nada, como estábamos en las cercanías del área, era con un regate, con un disparo, con un quiebro, con un pase, ya creábamos peligro. El equipo, con un mediocampo, con Tchouaméni, también estaban Camavinga, Valverde, conseguimos hacer mucho daño al Atleti, que no, yo creo que no disparó una sola vez a la portería de Real Madrid. Realmente, Valverde lo dijo, que estaba impresionado. Valverde, Chingurri Valverde, el entrenador del Atleti, dijo que estaba impresionado con la presión que había hecho Real Madrid. Si tú dispones este sistema y vas a jugar así, pues ¿por qué no? Tus dos puntas se demostró que no se encontraban muy a gusto, pero esa opción de presión y recuperación en la cercanía del área contraria ya posibilitaba el peligro. Vale, pero ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente, en siguientes partidos. Primero, que esa presión se dejó de hacer. Y segundo, sucedió esto. Sucedió que se lesionó Mendy, no sé si lo recordáis, y entonces tenemos a Fran García, por un lado, en el lado izquierdo, a un Alaba, que estaba, como está Nacho ahora, porque Alaba comenzó muy mal la temporada, con muchísimos errores, y bueno, y a un Toni Kroos, que a unas veces en el interior y otras veces en el medio centro, pues generaba ese espacio, bueno, ese espacio en el lado izquierdo, que era aprovechado ya indisimuladamente por los rivales para atacarnos, porque ninguno de ellos, bueno, Toni y Fran, pues no tienen, digamos, una cualidad defensiva tan destacada como la ofensiva, y bueno, por ejemplo, Fran le pillaba en la espalda muchísimo, es un jugador muy dado a subir,
a descuidar, no está acostumbrado a jugar en un equipo grande y le costaba defensivamente. Álava con sus problemas habituales en esta temporada y Toni. Era un problema evidente. Recuerdo un partido contra el Almería en Almería que al final de la primera parte, el Almería igual en 10 minutos nos dispara 4 o 5 veces a bocajarro. Todo el rato atacando por ese flanco. ¿Qué hace Ancelotti? Bueno, pues Ancelotti hace esto. Ancelotti, viendo ya la sangría durante 1 o 2 partidos, decide pasarse a un 4-4-2, ¿vale? Con 2 interiores, Bellingham y Valverde, y 2 mediocentros, Kroos y Tchouaméni. El sistema funciona muy bien, consiguen resolver ese problema que tenía el Madrid por el lado izquierdo, porque Bellingham se convierte en una ayuda constante de Toni Kroos, incluso en en la cobertura perfecta para el lateral cuando subía. Le daba para defender y para atacar. Y eso fue la genialidad de Carlo, porque no solo posibilitó que se recuperase la solidez en el lado izquierdo, sino que eh, puso a los brasileños de nuevo pegados a banda, los volvió a convertir en extremos y se inventó esta genialidad. Y era que Bellingham en defensa era interior, pero en ataque se proyectaba hacia el área, era el que cargaba el área, era el que venía desde atrás, pues un poco a lo Cristiano Ronaldo que jugaba en banda y se iba para el área, pero desde más atrás, desde el interior. Y el equipo funcionó muy bien. ¿Qué sucedió? Se lesionó Tchouaméni, pasa Camavinga, seguimos funcionando muy bien, y se lesiona Camavinga. Nos quedamos sin los 2 mediocentros, sin la posibilidad de ejecutar ese 4-4-2. Recordemos que Ceballos también estaba lesionado. ¿Y qué hace Ancelotti? Ancelotti se pasó a ese 4-2-2-2 que nos dio la vida y permitió resolver ese problema que le había surgido, otro problema más durante la temporada. Vimos a un doble mediocentro maravilloso con Kroos y Valverde que bueno, se bastaron para dominar defensivamente y ofensivamente el juego de todo el equipo. Un Valverde descomunal, renunciando al ataque. Ya no vimos a ese Valverde que se iba para adelante, a ese Valverde que dispara de lejos. Fue un Valverde contenido, pero que es que defensivamente parecía Casemiro. Me recordó aquella época a Casemiro, Valverde, pero además con un trato de balón estupendo. De hecho, Valverde comentó en aquellos días que le gustaría ser el relevo de Toni Kroos en la distribución del juego de Madrid en el futuro. Aquellos días demostró que podía hacerlo. Jugó muy bien, un poco como lo hace con Uruguay. Por delante de esos 2 mediocentros que además permitían juntarse mucho a la línea defensiva, no generaban espacios a sus espaldas, pues teníamos a los 2 mediapuntas o interiores ofensivos que en aquel momento fueron Bellingham y Brahim sobre todo, aunque a veces eran Brahim o Modric. Y por delante jugaron Vinicius y Rodrigo de delanteros, o bien Rodrigo y Joselu cuando se lesionó Vinicius. Se inventa una genialidad que para mí es la solución al problema actual, porque fue la solución al problema entonces. Ese 4-2-2-2 es un mal llamado 4-2-2-2 porque la altura digamos, de ese 4 depende en gran medida pues de dónde juegan los laterales. Es decir, los laterales, aquí es un 4-2-2, aquí es un 2-4-2-2, aquí es un 2-2-4-2 y aquí es un 2-2-2-4, que permite mucha variedad, porque los laterales están constantemente fijando la altura del equipo realmente. Te permite una altura, subir mucho el equipo. Esto, más allá de que sea con este sistema o con otro sistema, quiero hacer hincapié en esta cuestión táctica del equipo del Madrid, porque el Madrid no puede jugar en bloque bajo. Admito lo del bloque medio. Creo que lo mejor es poner la línea defensiva ahí. Esto fue una decisión que tomó Ancelotti pues allá por octubre, subir la línea al medio campo, porque es que este Madrid sufre siempre que juega en bloque bajo. Da igual quién juegue. El Madrid, los jugadores, la plantilla del Madrid no sabe jugar en bloque bajo. Ni siquiera el portero del Madrid sabe jugar en bloque bajo. No sabemos. Cada vez que nos ponemos atrás, sufrimos con quien sea. Da igual el rival, da igual el nivel. Acercar al rival al área supone que cualquier acierto de rival o cualquier desacierto nuestro nos va a provocar
peligro en contra. Entonces, hay que alejar al bloque del área, adelantarlo cuanto más puedas mejor, porque esa fue la decisión que tomó Ancelotti allá por octubre y estamos en la temporada con mejores resultados defensivos de la historia del club. Gracias a esa decisión, no sé por qué, últimamente el equipo se está yendo para atrás. Se fue para atrás el día del Leipzig. Dice Ancelotti que les ordenó ir arriba y que el equipo se quedó para atrás, ¿no? Porque tendrá que pegar un grito, pero tienen que quedarse en el medio campo. El día de Valencia nos fuimos para atrás. ¿Por qué? No lo sé, pero está pasando. Y esto hay que resolverlo. Bueno, evidentemente, con los jugadores tan rápidos que tenemos, el jugar hay genera tanta distancia que es muy difícil. Y por eso nos marcan tan pocos goles, porque es que no llegan, no nos llegan. Ahí seguro que ya sean nuestros laterales o nuestros centrales van a poder rectificar y recuperar las acometidas rivales que nos pillen en un renuncio y tenemos capacidad de rectificación. Lo segundo que provoca la altura del equipo con este sistema del 4-2-2-2, ahora sí que hacemos hincapié, es que los dos mediocentros se juntan mucho a los centrales. A veces hemos visto que en esta posición de ataque con el balón, hemos visto a veces incluso que Kroos sobre todo, pero también Fede, está incrustado ahí entre centrales. Prácticamente están en una línea de 4, los dos centrales y los dos mediocentros. Están muy pegados. Ahí no te van a pillar la espalda, ¿vale? Pero te permite otra cuestión fundamental, y que es la presión. Te facilita la presión. Cuando jugamos con este sistema y los dos laterales muy subidos en esa disposición, la presión es sumamente fácil. La presión orientada. Aquí vemos en el lado izquierdo, balón, y de aquí a aquí podéis ver, podéis comprobar que son dos jugadores los que se mueven. Es el movimiento de dos jugadores el que genera la presión orientada hacia este lado. Puede haberlo con dos movimientos hacia el otro. Y generas una presión muy efectiva, de una manera muy sencilla y muy rápida. Por lo tanto, es un sistema que nos facilita presionar bien, muy rápido y, ya digo, de una forma muy fácil. Pero hay más. El tener los laterales muy altos genera una cuestión que ahora, ahora digo, en 2024, de una forma más clara el día del Leipzig, bueno, sucedió, y es que no teníamos casi jugadores por delante del balón. Lo he contado, estaban los dos laterales que no querían subir porque les daba miedo la espalda de los mediocampistas, los tres mediocampistas que no querían subir porque no querían dejar su espalda al descubierto, y a Bellingham que tenía que bajar a recibir el balón, y se quedaban dos arriba. No puedes jugar 2 contra 4 y contra dos líneas de 4, ni siquiera 3 contra dos líneas de 4. ¿Qué pasa cuando suben los laterales? ¿Qué es lo que pasó en aquel periodo en el que jugamos tan bien? Pues lo que pasa es lo siguiente, es que estás arrastrando, estás fijando o arrastrando a rivales para generar los espacios. Es decir, Mendy va a tener un jugador con él, Vinicius va a tener un jugador con él, el extremo de la derecha va a tener un jugador con él, el mediapunta o interior ofensivo de la derecha va a tener un jugador con él y se queda solo el otro mediapunta. Esto es una opción, pero hay otras muchas. Entonces, claro, tú generas ese espacio, uno lanza y ya tiene el camino abierto. ¿Vale? Son muchas las opciones de ataque, son muchas aquí, que no tiene por qué ser Bellingham. Es decir, por ejemplo, aquí hemos visto en el anterior cómo era Mendy el lateral que subía, ¿vale? Y Carvajal se quedaba. Bueno, pues aquí al contrario, pues si sube Carvajal, sucede lo contrario. Por el lado derecho pueden estar fijando, abrir aquí, que no tiene por qué ser el camino que se abre el del centro, cualquier camino según cómo fijes y cómo arrastres a los rivales. Pero ya tienes jugadores. O sea, aquí la cuestión es que tienes suficientes jugadores como para que hayan unos que fijen o arrastren y generen el espacio. O suficientes jugadores para que haya otro que ataque el espacio, que se proyecte. Y suficientes jugadores como para que otro lance el pase, mueva el balón. Entonces, ahora sí, por aquí hay infinidad de opciones de ataque y de combinaciones, sea cual sea el que arrastra, el que ataca el espacio o el que pasa, porque casi todos tienen las tres cualidades. Entonces, este sistema que permite que haya dos delanteros más dos mediapuntas y un lateral,
es lo que genera ese caudal ofensivo que hemos visto pues, en ese tramo de noviembre, diciembre, en el que el equipo jugó tan bien. Esta situación la hemos vivido muchas veces también. El equipo se vuelca a un lado, no tiene por qué ser a la derecha como aquí, puede ser a la izquierda también, pero bueno, el equipo se vuelca a un lado, el equipo rival se va a arrastrar al otro lado y metes un pase al del extremo izquierdo o al extremo opuesto que ataca el espacio con suma facilidad, ¿no? Porque hemos inclinado el campo hacia un lado y atacamos por el otro. Insisto, este sistema facilita mucho esa opción de esa versatilidad del ataque, donde además, como os he dicho antes, esos 4 arriba están constantemente permutando, porque excepto José Lu realmente, los demás tienen la capacidad todos de las 3 funciones. La función de arrastrar o fijar, la función de atacar el espacio, la de desmarcarse y la opción de lanzar el pase. Aquí vemos el espacio que os decía que se generó el otro día, mucho espacio entre líneas muchas veces. El equipo dice Ancelotti que se van para atrás. Bueno, pues iban para atrás y se generaba ese boquete mal aprovechado. Y bueno, pues aquí tenemos otra de las cuestiones de este sistema. Junta mucho las líneas. Las líneas del equipo están muy juntas. Hay poca distancia entre los centrocampistas y los defensas y los centrales, pero encima, con la ayuda de los laterales, se genera ahí pues una posibilidad de pase pues muy importante. Muy poca distancia entre la línea de centrocampistas y la de media puntas y muy poca distancia entre los de ataque, ¿vale? Con lo cual, ¿qué generamos? Pues generamos un circuito de pases, ya digo, natural. Esos triángulos de los que tanto hablan en Barcelona o en Manchester, ¿no? Ese tercer hombre. Bueno, pues ahí los tienes de forma natural. Y incluso en esos 3 jugadores hemos visto muchas veces, cuando estaba el equipo jugando con este sistema, cómo cambiaban entre ellos, cómo Carvajal de repente, lo veis abajo, ocupaba la posición de Brahim en esa figura, o Brahim ocupaba la de Carvajal, o al revés, o era Valverde la ocupaba la de arriba, y Carvajal la de Valverde, y Brahim la de Carvajal, y volvíamos locos a los rivales, pero para ellos es muy fácil con este sistema moverse, entender este sistema de desmarques y de permutas, porque saben cómo ha de ser el dibujo y cuál es la posición de cada uno, y que si uno se va a la de uno, pues el otro ocupa la del otro. Es muy fácil jugar así, y Carlo, cuando implementó este sistema, pues consiguió que el equipo fuera muy versátil, muy dinámico, atacamos por todos lados, los jugadores eran impredecibles, ya digo, con las líneas muy juntas y a fin de cuentas, pues permitiendo el juego que todos deseamos. Claro, entonces os preguntaréis, ¿por qué no ha optado por este sistema? ¿Por qué ha cambiado de sistema? Vale, ahí va mi teoría. La configuración de la plantilla de Real Madrid. Real Madrid tiene muchos centrocampistas, muchos centrocampistas. Entonces, yo no sé hasta qué punto, sabéis que para Ancelotti es muy importante el peso de los jugadores, el peso no corporal, el peso futbolístico y de galones de los jugadores, y yo no sé hasta qué punto a Ancelotti le incomoda el hecho de que en este sistema no tenga suficientes jugadores como para poner a todos los centrocampistas que él cree que tiene que poner. Creo que Ancelotti entiende que Camavinga es un centrocampista, que cuando está Nacho, Tchouaméni es otro centrocampista, y entonces se junta con 4 jugadores para ocupar 2 líneas prácticamente en este sistema. Y eso le incomoda. Esa es mi teoría, que igual estoy errando. Creo que es esa profusión de centrocampistas que pueden jugar de mediocentros, 4, lo que le provoca la reticencia a seguir con este sistema cuando están todos sanos, que es lo que pasa ahora. Recuerdo cuando se implementó este sistema, se habían lesionado Tchouaméni y Camavinga, los dos. Y entonces se optó por esto. Yo creo que si Camavinga ocupa la tercera altura y Tchouaméni en algunos partidos, pues sustituye a Kroos o a Valverde, sobre todo a Kroos, porque Kroos y Tchouaméni ahí me da que no casan bien. Pero, y cuando no ocupa el puesto de central, pues yo creo que hay opciones para implementar eso ahora y de forma efectiva. Igual me equivoco y no es esa la razón por la que ha vuelto al 4-3-3, pero me da que tiene algo que ver
con esa cuestión de que es lo que le permite meter a más titulares en el equipo. A eso es que él considera los 11 que más minutos da, entre los cuales están esos 4 que he dicho. Y nada más, aquí tenéis las opciones, aquí tenéis los porqués, creo, ha fallado el equipo en lo que llamamos de temporada y la forma que tenemos de volver a hacerlo, porque es que ya se hizo. Seguimos. Mi percepción es que el 4-3-3 o el 4-4-2 en rombo es más un sistema para contentar con minutos a los jugadores más importantes que no un sistema que dé soluciones bolísticas.